Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar. Estamos hablando de este tema. La huella en el tiempo. Sí, la huella en el tiempo. No, es que como hacemos camino al andar, marcamos la huella en el tiempo. Estamos en la huella en el tiempo. Es que me apasiona también Se hace camino al andar. En este programa de la huella en el tiempo, y estamos platicando acerca de esta cuestión del TATOS, del sistema penitenciario. Ya hemos visualizado en el primer programa el contexto que vive en una situación crítica el sistema penitenciario. Ya ahora hemos hecho alusión del TATOS, de su perfil psicológico, de las situaciones que ha cometido, de cómo llevaba a cabo sus actos dentro de los centros penitenciarios. Y pues ya vamos tomando la parte final de nuestro programa, señalando algunos aspectos que tienen que ver con el sistema penitenciario, y comenzamos con un comentario que hace el Comisionado Nacional de Seguridad. Así es, amigo, hay que ver qué es lo que externa este Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, que asegura que, bueno, en los penales estatales hay 200 reos con un perfil similar al de Luis Alberto González Nieto, alias el Tato. Y bueno, Renato Sales Heredia subraya que hay que poner atención en los centros estatales. Porque bueno, si el sistema penitenciario debe ser este eslabón entre el sistema de justicia, como en la prevención del delito, bueno, pues la investigación y el procesamiento de estos probables responsables tendrá que tener una puntual atención. Y bueno, también es una corresponsabilidad de distintas secretarías de Estado como la de Salud, como la de Educación, como la de Deportes, como la del Trabajo. Y bueno, pues así hay que atender el tema con voluntad política y presupuesto. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que mandarle una felicitación a este Sales Heredia, Comisionado Renato Nacional de Seguridad Pública. Lo felicitamos. Soñador. No, déjalo soñador. Hay que felicitarlo, porque ya identificó que hay 200 más con este perfil del TATOS, y hay que felicitarlo porque ya los identificó. Lo único que no nos ha dicho es qué se va a hacer. Claro. Y si ya los tienen identificados, ¿desde cuándo? Fíjate, ¿en qué momento lo dan a conocer? Solo hasta el momento en que se hace público lo del TATOS. Si no, pues seguiríamos con estos 200 ya identificados, que no sé si tenga una estadística para haberlo identificado, en qué estudio se basa, cómo es que los identificó. Yo le doy una felicitación porque vamos, o sea, del momento en que sale público lo del TATOS al momento en que él hace su declaración, pues qué rápido realizó el estudio para llegar a estas conclusiones. Pero sobre todo lo que me llama la atención es que hay muchos señalamientos, o sea, sí, ya lo identificamos, sí, vamos a hacer recomendaciones, pero ¿qué tipo de recomendaciones? ¿Cómo van a abordar estos problemas? O sea, ¿cómo van a prevenir que existan más situaciones como las del TATOS? Porque si tenemos 200 potenciales TATOS, ¿cómo lo vas a evitar? Y eso es mejor lo que nos hubiera dicho comisionado. ¿Cómo va a hacer para evitarlo? Si ya los identificó, no creo que haya sido de ayer para hoy. Si ya los tenía identificados, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que se va a hacer en el sistema penitenciario? Yo sé que no es una tarea fácil, pero también eso de salir y tratar de calmar las aguas diciendo, es que hay 200 más. Que eso es consuelo, es advertencia, es que, ¿no? O sea, no puede ser que des un informe así tan a la ligera sin que nos digas ahora qué viene y qué vas a hacer. Claro, amigo, porque bueno, pues el problema efectivamente es que ya se ha detectado y bueno, pues yo dudo que solamente sean 200, digo, es un número pues demasiado arriesgado. Pero ¿sabe lo preocupante? No solamente es identificar estos 200, sino saber la causa del por qué hay estos 200. Porque entonces detrás de esto, bueno, pues habrá una cifra mucho mayor. Entonces, bueno, está hablando acerca de la prevención, está hablando acerca de las secretarías que deberían de intervenir. Bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, le damos un punto positivo. Dice que un trabajo intersecretarial sí es necesario. Se necesita la participación interdisciplinaria de todo el sector público.
pero esto no es nuevo. O sea, aquí lo increíble es que hasta que se te desborda el problema, es cuando empiezas a platicar, empiezas a mandar anuncios, empiezas a decir, no, es que ya sabíamos. Bueno, si ya lo sabías, ¿qué has hecho para tratar de evitar que se pasen estas situaciones como el motín que se armó en Chiconautla por este tipo de aspectos? Fíjate que venía yo de camino a la oficina y vi el periódico El Heraldo de Puebla, que decía que tenemos un honroso primer lugar en el estado de Puebla. ¿En qué? No es en el fútbol, ¿No? no es en nuestro sistema de en Metrobús, no es tampoco, ¿cómo se llama este? En teleférico, en sistema de teleférico, no es en botones de alarma, no es en tu dicho freno, freno, para que ya no haya acosos, no. Tepeaca es el centro penitenciario con mayor sobrepoblación en el país. Ese es nuestro honroso primer lugar. Está diseñado para una población de 49 internos y rebasa los 300. O sea, ese es nuestro grandioso primer lugar. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer con esto? Claro. Si el sistema penitenciario está viviendo una etapa crítica y lo único que te complace es salir y dar ese tipo de declaraciones. Qué difícil, y sobre todo, amigo, considerando al penitenciarismo como este conjunto de elementos que van a articular sustancialmente los diferentes momentos en los que se va a ejecutar esta pena, o bien esta medida de seguridad que, bueno, es impuesta por una autoridad judicial, tales como, bueno, pues tiene el carácter eminentemente práctico. También pues va a ayudar a la ciencia penitenciaria y va a apoyar también a la política criminológica. Así debería de ser. El penitenciarismo es una parte esencial que pues obviamente no se ejerce porque generalmente quien llega a los centros penitenciarios a dirigir carece de todo este conocimiento. Y toda esta articulación de momentos que se viven dentro de la ejecución de la pena privativa de libertad debería servir para eso. O sea, debería acercarnos a cuál es la realidad penitenciaria, cuáles son los problemas que se presentan, pero sobre todo, qué medidas podemos implementar para solucionar este tipo de problemas que tanto afectan a la población, porque el penitenciarismo es una parte medular del sistema para solucionar los problemas que ahí se presentan. Han dicho muchas veces que una sociedad o las prisiones son el reflejo de la sociedad en que vivimos. Y creo que como nunca están retratadas aquí en México. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque hay prisiones infrahumanas, hay prisiones donde se presentan este tipo de problemas como los del Tatos, y nuestra política criminológica lo único que ha apostado desde hace años, no con Enrique Peña Nieto, sino desde Calderón, Fox, Portillo, Salinas de Gortari, podríamos enumerar, han apostado por crear más centros penitenciarios, por aumentar su seguridad en los centros penitenciarios y por incrementar las sanciones privativas de libertad. Eso es lo único que han hecho, pero nunca una reforma esencial que tiene ya la base. Porque cuando se habla de reinserción social, se habla de un modelo de política criminológica penitenciario diferente. Así es, amigo, y es que debemos y tenemos que entender y debemos de percatarnos de que es necesaria la profesionalización del personal penitenciario. Es decir, debemos de dejar de pensar como si fuera este mal necesario, sin apostarle a la reinserción. Creo que y sobre todo a la prevención, amigo, porque creo que aquí también se está trabajando parte de lo que no debería de estar pasando. Definitivamente creo que estamos muy atrasados en las cuestiones del sistema penitenciario. Hoy tenemos una política represora, lo hemos dicho en otros programas, o sea,
la prisión parece la prima ratio de las sanciones, o sea, la cuestión privilegiada de aplicar siempre privación de libertad. Tenemos una política represora que implica crear más tipos penales y crear un incremento o generar un incremento en las sanciones punitivas. Y la política penitenciaria en este sentido desatiende los tres aspectos que forman la llamada triada penitenciaria, que es el respetar el principio de legalidad, la arquitectura penitenciaria y el personal penitenciario. Así es, amigo, y en esta, triada penitenciaria que tú comentas, pues también se dará este cumplimiento cabal y a los lineamientos del sistema penitenciario que son establecidos en este artículo 18 constitucional, que, se va a referir al respeto de los derechos fundamentales de los reos. Sí, los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí se establece evidentemente cuáles son los elementos esenciales para lograrla, pero hay una cuestión importante, ese es el principio de legalidad, pero también está la cuestión de la arquitectura penitenciaria, claro, que tiene que ver con los espacios funcionales, o sea, los que sean idóneos, los espacios funcionales que a lo mejor los arquitectos comprenden muy bien de qué se trata. Los que no, pues se trata de que la naturaleza del espacio corresponda con la finalidad que se atribuye al edificio. Y en este caso sería lograr el de la reinserción social. Evidentemente, la arquitectura penitenciaria en México brilla por su ausencia y tenemos espacios que en ocasiones no son diseñados para albergar una institución penitenciaria y cumplen como tal. Cumplen entre comillas porque evidentemente no nos ayudan para nada a lograr ese ejercicio de la reinserción social. Así es que uno de los elementos indispensables para esta reinserción social de la que tú hablas, precisamente es que este personal penitenciario debe ser, ya decíamos, profesionalizado y sujeto a un proceso selectivo, para que se pueda aplicar adecuadamente pues el tratamiento penitenciario, amigo. Así es, me llamó mucho la atención unos puntos que menciona un informe del sistema penitenciario de esta organización de Centro de Análisis de Políticas Públicas, es una asociación civil llamada México Evalúa, y que dice que la reforma de un sistema penitenciario debe incluir los siguientes elementos. Primero, la eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos. Y esto es indiscutible porque estamos saturados en las prisiones y por personas que ni siquiera deberían pisar la prisión. No digo que no deba ir gente a la prisión, claro, porque sí debe tener consecuencias, pero tenemos que ser cautelosos en ello. El desarrollo normativo y organizacional de las sanciones no privativas de libertad, o sea, porque tenemos un catálogo de sustitutivos penales, pero no sirve para nada porque no tenemos la infraestructura para aplicarlos. La utilización prudente del recurso de la prisión preventiva, que hoy se supone que es un punto de inicio del sistema acusatorio, el mejoramiento y la institucionalización de los programas y técnicas de reinserción social atendiendo a la política criminológica, el fortalecimiento de la infraestructura del sistema penitenciario nacional y, como tú mencionabas, la profesionalización del sistema del personal penitenciario, que es esencial porque si no, no se puede lograr esta reinserción. Hay mucho que hacer, hay mucho camino por andar. Yo lo que les puedo mencionar como finalizando ya este programa es que sí es cierto, hay que poner atención en sujetos como como el Tatos, pero hay que poner mucha más atención en una reforma sustancial del sistema penitenciario que corresponda a las cuestiones de un sistema acusatorio, que responda a las cuestiones de el respeto de los derechos humanos y sobre todo que busque la reinserción social como una política criminológica diferente a la readaptación social. Claro, amigo, y sobre todo también incluyendo estos criminólogos, criminalistas en este sistema penitenciario, porque ellos también forman parte y deberían de formar parte dentro de este sistema penitenciario. Definitivamente los criminólogos juegan un papel fundamental para la reinserción social. Ellos deberían estar incorporados en esta parte. Los criminalistas a lo mejor para la identificación de las huellas dactilares, claro, pero los criminólogos son esenciales, los psicólogos criminológicos, y entonces debemos incorporar su trabajo para contribuir a lograr el alcance de la reinserción social. Y
Pues amigo, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden ustedes que si quieren hablar de criminología criminalística y psicología criminológica, La Huella en el Tiempo de Radio Cleu es el sitio correcto. Muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Bendiciones. Radio Cleu, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.